Hola estudiante, en este video veremos uno de los derechos fundamentales de las personas. En las civilizaciones de Occidente suele estar asociado al concepto más amplio de justicia, y aún así es el que a menudo se encuentra más vulnerado. ¿Te imaginas cuál puede ser? Hoy vamos a aprender sobre el derecho a la igualdad. ¿Estás listo? Antes de definir este derecho, nos preguntaremos, ¿por qué es tan importante el derecho a la igualdad? La igualdad es uno de los derechos humanos, defendidos y sostenidos por la comunidad internacional. Este derecho apunta a diferentes razones o pilares que son fundamentales para poder vivir en sociedad y convivir pacíficamente. Estos son: dignidad humana. Protege y reconoce la dignidad que cada persona posee simplemente por ser persona. Todas merecen ser valoradas y respetadas por igual, independientemente de sus diferencias. Justicia. Garantiza que todas las personas sean tratadas de manera justa y equitativa, independientemente de su género, religión, color de piel, orientación sexual, origen étnico u otras características personales. Muy importante para evitar la discriminación y la opresión. Participación democrática. Cuando las personas son tratadas de manera desigual, se ven limitadas en su capacidad para participar plenamente en la sociedad, en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus derechos políticos, puntos esenciales para alcanzar una democracia plena. Desarrollo económico y social. Permite el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de todas las personas. Cuando las oportunidades están disponibles para todos, se genera una mayor diversidad social, lo cual permite aprovechar los diferentes talentos y perspectivas de cada persona para adquirir mayores grados de innovación y progreso. Paz y estabilidad. Si se respeta la igualdad, las sociedades se tornan pacíficas y armoniosas, mientras que si existe un alto grado de desigualdad, se tiende a la inestabilidad social y al surgimiento de muchos conflictos. Por estas razones, la igualdad de las personas es un principio central de los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU establece que todas las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discriminación. Principios que retomaremos más adelante. Busquemos una definición al derecho de igualdad. ¿Qué es la igualdad? Una de las acepciones del diccionario de la Real Academia Española nos adelanta lo que debemos saber para la materia. Dice: principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. En esta definición es importante destacar que el derecho a la igualdad es un principio en sí mismo, es decir, un lineamiento o directriz que cada Estado debe garantizar. Es una base, a veces un ideal. Además, habla de una equiparación tanto en derechos como obligaciones, lo que nos asemeja a una igualdad de trato en diferentes circunstancias de la vida de la persona. En nuestro país, la base de la igualdad se encuentra en el artículo 16 de nuestra Constitución, el cual reza lo siguiente: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos y en otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. De este artículo se desprenden dos principios rectores del Estado que nos protegen ante la discriminación y la injusticia: la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Todos los habitantes somos iguales ante la ley, ante el trato que recibimos del Estado, siempre que se den las mismas condiciones o circunstancias. La primera parte menciona que en la nación no existen privilegios, ni de sangre ni de nacimiento. Habría que repasar un poco sobre la historia humana para recordar las desventajas en las que se encontraba un simple plebeyo frente a un noble, sin importar la civilización, reino o imperio del que hablemos, o bien recordar los conflictos entre españoles peninsulares y criollos, productos de una desigualdad social y política resultado de haber nacido en lugares diferentes. Ni hablar de la esclavitud, que atenta tanto contra la igualdad como contra la libertad. Pero no extenderemos tanto este video. Esta parte del artículo busca evitar que los gobernantes favorezcan injustamente a un sector de la población.
o que un grupo social con más fuerza se imponga sobre otro. Acá es importante el control ciudadano que todos realizamos sobre las políticas y leyes del Estado para ir chequeando que se respete esta igualdad de trato y que no se esté favoreciendo indebidamente a un grupo social. Por otro lado, la igualdad de oportunidades se ve reflejada en la idoneidad. Para conseguir un empleo debemos ser idóneos, saber hacer algo. Dependiendo del empleo del cual se trate, cambiará la forma de contrastar esa idoneidad. Muchas veces nos pedirán un título que respalde nuestros conocimientos, otras nos exigirán el título y nos someteremos a exámenes prácticos o teóricos, además de exámenes psicofísicos. Estos exámenes deben ser similares para todas las personas. Esto no rige únicamente para conseguir un trabajo. Para poder estudiar en una institución pública, por ejemplo, alguna universidad, dependiendo del cupo que posean, nos pueden tomar un examen de ingreso. Otra vez, nos encontramos ante la idoneidad para lo que sea que vayamos a hacer. En cuanto al pago de un impuesto, el monto a pagar resulta de algún criterio común a todos los habitantes, tu nivel de ingresos declarados o bien el tamaño de tu vivienda. Si se trata de un servicio, el monto a pagar puede depender de cuánto se utilizó el mismo. En resumen, si se cumplen las mismas circunstancias o condiciones, el monto a pagar fijado a diferentes personas debe ser el mismo. Cuando decimos que todos los habitantes son iguales ante la ley, también nos referimos a que todos los habitantes tienen los mismos derechos y que nos protegen las mismas leyes. Nunca, nunca, nunca la igualdad significa que todos los habitantes tenemos que ser idénticos. Recuerden que cada individuo es único y hay que respetar la diversidad. Así la sociedad se favorece de cada diferencia, de cada talento, de cada perspectiva. Parece obvio, pero no existirían tantos reclamos y denuncias por discriminación si esto se cumpliera siempre. Entonces, la igualdad no aplica solo al trabajo, a la realización de trámites, al acceso a la justicia o al pago de impuestos, sino también a todos los demás derechos. Por ejemplo, circular libremente, ejercer una religión, estudiar, trabajar y poder expresarse libremente sin temor a que se perjudiquen tus derechos. Por ejemplo, si no me dejan acceder a un club por estar excedido de peso o por mi color de piel, entonces están atentando contra mi derecho a la igualdad. Recordá que siempre que un derecho se vea restringido o limitado por alguna característica física o cultural de la persona, se vulnera la igualdad y en muchos casos se está discriminando. Si quieren saber más sobre la discriminación, pueden ver otros videos de este canal. A continuación veremos otros principios que también aplican al derecho a la igualdad. Igualdad económica. Originalmente, el significado de la igualdad económica apunta a los ingresos y riquezas materiales de las personas, mantener una proporción entre los recursos con los que cuentan los individuos, que sean equiparables para todos. Hoy en día, este principio sería muy difícil si no imposible de lograr, pero su segundo propósito es lograr el bienestar de las personas. El Estado debería asegurar que las personas cuenten con los recursos necesarios para alcanzar sus metas y vivir dignamente, tal y como hablamos al principio de este video. Igualdad política, relacionado con el concepto de democracia, una forma de gobierno donde todos los ciudadanos pueden participar en la comunidad de la que forman parte. Todos los ciudadanos pueden votar representantes de gobierno y ser elegidos a tal fin. Además, en cuanto a la parte normativa del Estado, las leyes, todos los ciudadanos pueden dar su opinión sobre ellas y peticionar ante las autoridades para que se cree, modifique o derogue alguna ley. Este punto lo explicamos en otro video del canal, donde vimos la iniciativa popular, uno de los mecanismos de participación ciudadana. La igualdad política es la base de la democracia. Igualdad de género. Implica que tanto hombres, mujeres y personas con identidades de géneros diversas deben tener las mismas posibilidades de desarrollar su potencial, de participar en la sociedad en igualdad de condiciones y de tomar decisiones en todos los aspectos de la vida, sin que medie discriminación basada en el género. Estaría implícita en mantener la igualdad entre todas las personas. No obstante, en algunas sociedades actuales se habla mucho de este tema, de manera específica. Para finalizar, podemos rescatar que el derecho de igualdad se cumple siempre que todas las personas puedan gozar de los mismos derechos, mantener su dignidad humana y ver cumplidos sus proyectos de vida.
Ahora bien, la igualdad suele verse amenazada en cuanto a que no todas las personas tienen igualdad de oportunidades. En la práctica, vulneraciones socioeconómicas impiden que las personas ejerzan sus derechos y por consiguiente no logren desarrollarse plenamente. Por ejemplo, si un niño vive muy lejos de una escuela pública, debe realizar un mayor esfuerzo para poder estudiar. Si ese mismo estudiante tiene una familia muy humilde, a la cual no le alcanza el dinero para alimentarse apropiadamente, mantener una vivienda y condiciones dignas de vida, mucho menos estará en condiciones óptimas de afrontar sus estudios. Lo que se complica más aún si se encuentra obligado a colaborar en casa. En otros casos, existen talleres clandestinos donde personas trabajan como esclavos. Una desigualdad exorbitante que pareciera haberse visto eliminada de la humanidad. No obstante, aún sucede. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!